buenas noches a todos los amigos que están en sintonía de este reportaje especial que tenemos el agrado de presentar en este 15 de agosto, fiesta patronal de la ciudad de Guatemala, en donde nosotros cada año celebramos a la Virgen de la Asunción. Para esta oportunidad, Cucuruchos GT ha querido llevar un momento diferente a través de la bella imagen de Nuestra Señora. Agradecemos a todos ustedes los que en este momento van a sintonizar este programa y le invitamos para que usted pueda compartir esta transmisión, para que llegue a más hogares, para que la fe y la devoción llegue a todos los devotos que este año 2020 no pudieron asistir por la pandemia que azota a nuestro país. Sean bienvenidos pues a esta celebración y a este programa en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Gloriosa luces, reina del cielo, gloriosos querubines te elevan gozosa, coronada de reina te espera, al llegar por hija escogida, por madre y esposa, el Rey de los cielos te va a coronar. Guatemala, situada en América Central, con una cultura latinoamericana variada, producto de la cultura maya y la cultura castellana, durante la época virreinal española. Habitando en el país más de 16 millones de personas. Guatemala viene de la palabra náhuatl, que significa lugar de muchos árboles. Guatemala guarda en su interior gran diversidad de paisajes que va desde lo turístico hasta lo religioso. El país de la eterna primavera le llaman, por ser un país majestuoso, con gente honrada, trabajadora y creyente, y sobre todo, chapín de corazón.
una devoción arraigada que marca en el calendario el inicio de una gran festividad. Estamos hablando de la festividad de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala. Y con respecto a la devoción, pues siempre el ser humano, hombres y mujeres, tenemos el deseo de gozar de Dios, y precisamente la devoción surge ahí, de ver a María glorificada en el cielo, que es el deseo nuestro, de todos, de gozar de Dios para siempre. De ahí surge entonces ese volcarnos a celebrar esta fiesta desde las muestras de devoción, le llamamos, o de manifestaciones de nuestra fe. ...242 años han pasado del nombramiento de la nueva Guatemala de la Asunción, advocación mariana que resguarda un misterio religioso y marca una nueva era en el cristianismo de la época. Hay crónicas, documentos, referentes al origen de la festividad. Y con respecto al origen de la fiesta de la Asunción de nuestra Madre la Virgen María, tenemos noticias que desde el siglo IV ya se celebraba esta fiesta, pero no es hasta en 1950 cuando el Papa Pío XII va a declarar el dogma de la Asunción de María. Ese podríamos decir que es el motivo de esta fiesta, que no es otra cosa más de que celebrar el momento en que, al finalizar los días de María en la tierra, es llevada en cuerpo y alma al cielo. Esa es la doctrina que la Iglesia nos enseña y es el origen de esta fiesta. ¿Cuántos años aproximadamente cumple este año el dogma de la Asunción? Cumple 70 años. Naturalmente, pensemos que en su vida terrenal ella llega a su fin después de su vida en la gloriosa ascensión de Cristo, al que regresa con el Padre en cuerpo y alma. Entonces la Virgen se queda unos años más en la tierra en la prédica del Evangelio junto a los demás apóstoles, María Magdalena y otros nuevos personajes que se van incorporando a los discípulos de Cristo. Y también entonces esto tiene que ver con su tránsito, es decir, su tránsito a la vida eterna, es decir, ella fallece como cualquier otra persona, pero con una cuestión que es muy importante, que ella resucita al tercer día, y en ese proceso de resurrección, recordemos que están presentes los apóstoles y los que no estaban cerca porque estaban predicando, por ejemplo, San Judas Tadeo, que estaba en la India, y posteriormente hasta incluso hay teorías de que está incluso en el Nuevo Mundo, ¿no? En América, incorporando a los personajes prehispánicos al cristianismo, porque hasta esas teorías pues tiene el arte y la ciencia y todas estas tipos, por supuesto, la ciencia aplicada a la historia del arte, en donde hay pinturas que develan todas estas prédicas. Entonces resulta que los ángeles, ¿sí?, y el poder celestial van llevando a la Santísima Virgen a un proceso de velatorio, a un proceso de llevarla a un tabernáculo, a un lugar en donde ella pues va a tener el proceso de enterramiento. Y posteriormente a esto pues se espera su resurrección al tercer día. Y en ese tercer día vienen los ángeles por ella y la llevan al cielo. Este dogma ha sido catalogado el más importante, puesto que fue promulgado por el magisterio de la Iglesia Católica, que lleva el nombre de Ineffabilis Deus. Pero hablar de la devoción
también es hablar de la riqueza que conlleva Guatemala al tener a María por madre y patrona. Hay que recordar que la Virgen de la Asunción va a ser también, como Guatemala forma parte de la Arquidiócesis de México en ese momento, entonces va a ser una de la patrona de la Arquidiócesis de ese lugar, pero posteriormente también eso tiene que ver con la diócesis de Guatemala, que está adjunta a esa Arquidiócesis de México hasta 1743. Por eso es que desde el año de 1597, de acuerdo con el Tercer Concilio Mexicano, Fray Gómez Fernández de Córdoba, que asiste al Tercer Concilio Mexicano presidido por Pedro Moya de Contreras, entonces tiene lugar a la proclamación de esta festividad en forma anual y que se conmemoren esos 3 días del tránsito de la Santísima Virgen, se conmemore su gloriosa resurrección y su llevada al cielo por los ángeles, porque recordemos que Cristo, como Él es un ser celestial divino, Él pudo ascender por su propio mérito. En cambio acá viene el ejército celestial encabezado por los 7 príncipes de las milicias angélicas, que están presentes, por ejemplo, en el frontispicio de la iglesia Santa Clara de la Antigua, que actualmente la conocemos así, o Concepción Ciudad Vieja. Entonces esos 7 príncipes de las milicias angélicas son los que vienen por la Santísima Virgen y la llevan en cuerpo y alma. ¿Qué es lo que nosotros conmemoramos con esto? Esa subida a la Virgen o esa llegada a la Virgen, y una cuestión muy importante. ¿Por qué son 3 días de fiesta? Porque en esa Asunción hay otra ceremonia, y es que la Santísima Trinidad espera a la Virgen en la gloria eterna y ella es coronada como reina y madre de todo lo creado. Por eso es que nosotros vemos el frontispicio de la Catedral de la Antigua Guatemala y nosotros observamos una Virgen que es portada por ángeles hacia el cielo, pero en la parte de arriba de la hornacina nosotros vemos al Padre Eterno, quien la espera para honrarla con Cristo como reina y madre de la humanidad, rodeada de los 12 apóstoles y que son 11 porque Judas ya se habría ahorcado, entonces sustituido por otra imagen del santo más joven, pero esta es otra historia. Y entonces dentro de esto también las imágenes de los doctores de la iglesia. Entonces nosotros ahí nos explicamos por qué está en la antigua Guatemala, por qué es la reina del obispado y posteriormente el arzobispado de Guatemala, y luego pues viene el proceso de traslado de esa devoción a la Nueva Guatemala, que se va a llamar de la Asunción, como una prolongación de ese sistema de vida colonial, en la cual nosotros consideramos a la Virgen como reina y madre en su advocación de la Virgen de la Asunción, que está totalmente relacionado con esto que es esa conmemoración de la vida eterna. Recuerdos que marcan la vida de los guatemaltecos es la coronación pontificia, llevada a cabo por su eminencia reverendísima Juan Pablo II en uno de los viajes del año 1996. Claro, para nosotros entender todas esas ceremonias de coronación, nosotros tenemos que entender, desgraciadamente nosotros no contamos con suficientes documentos para nosotros saber si la Virgen de la Asunción o qué sé yo, las imágenes de los nazarenos, etcétera, han sido consagrados o coronadas o las imágenes de la Virgen durante la época colonial. Pensemos en que aquí hay varias amenazas del patrimonio, como pueden ser los terremotos, las pestes como la que estamos viviendo actualmente, incendios, todo tipo de situaciones que han destruido los archivos de las diferentes cofradías y hermandades. Naturalmente, afortunadamente contamos con un gran archivo arquidiocesano, actualmente en custodia del arzobispado de Guatemala, pero no, desgraciadamente son, por decirles una cantidad, unos 5 o 10 millones de documentos que no nos ha dado tiempo a los historiadores poderlos leer detenidamente. Y eso hace que en el proceso de renovación de la iglesia pues sean nuevamente coronadas algunas imágenes. Y en uno de los viajes de los que realizó el Papa Juan Pablo II, pues aprovechó para hacer una nueva ceremonia de coronación de la Virgen de la Asunción,
en uno de los viajes de Juan Pablo II a la ciudad de Guatemala. Yo tuve la oportunidad de estar en esa ceremonia, pues acompañado de todos los amigos y todo este tipo de vivencias que se dan en torno de todas estas situaciones tan lindas y tan importantes en lo que es el sentido de cohesión social de Guatemala. Pero lo importante de esto es que son procesos que los tenemos que ver como renovaciones de la fe. Que recuerden que todo esto viene a la memoria histórica en procesos de recapitulación de los conocimientos que ya teníamos. Tal cual, hoy estamos recapitulando y recomponiendo y una vez más esperando ese espíritu de fidelidad, ese sentido de esperanza, de la gloria eterna y ese esperar de la resurrección más allá de la muerte, en una situación en la cual pues siempre tenemos la esperanza de un mundo mejor, tal cual, por ejemplo, hoy se nos presentan estas amenazas que nosotros tenemos como esta peste del COVID que aprende a toda la gente. Entonces, pues estas ceremonias que viven en nuestra memoria, esa imagen de la Santísima Virgen, bella, joven, que se conservó gracias a su fe y hacia la obediencia a estas cuestiones divinas que logra incorporarse a un proceso de vida más allá de la muerte. Entonces, ¿qué significa una coronación pontificia a una imagen? Una coronación pontificia no es más que un proceso de recapitulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este sentido que es de enseñanza que hemos tenido en esta charla, por ejemplo, de comprender que la Virgen de Guadalupe no pudo haber regresado si la Virgen no estuviera en cuerpo y alma en el cielo, es recapitular todo este tipo de enseñanzas, ¿no? La proclamación del dogma, por ejemplo, en el siglo XIX, a mediados del siglo XX, toda esta serie de elementos que se van dando y retomando y recomponiendo en el imaginario de la Iglesia y en un proceso de actualización es que se da esa coronación pontificia. Pero miren, en Guatemala estas coronaciones no pensemos que era algo aislado, no se hacían coronaciones de la Virgen de Dolores, coronaciones de la Virgen del Socorro, hubo coronación de la Virgen del Rosario, hubo coronaciones de todo tipo de las advocaciones que nosotros podamos pensar. Lo interesante de acá es cómo ese sentido de esperanza, cómo ese sentido de cohesión social se mantiene a finales del siglo XX, mucho más allá del dogma de la Asunción de María. Y eso es recapitulado, reenseñado, reorientado y actualizado, porque en la medida en que hay un proceso de actualización del conocimiento, tal cual lo estamos haciendo ahorita, pero en el que ya nos estamos explicando de una manera más generalizada, por ejemplo, por qué es importante creer en la Asunción de la Virgen, si fue o no fue. Eso no es cuestión que aquí convenga, sino que lo que es interesante es ir más allá de los pensamientos materialistas. Lo que es más interesante es comprender que más allá de un acto en el que se coronó una escultura, lo que hay es un proceso de recapitulación de la esperanza de la vida eterna, un proceso de que pensar en la recuperación de la belleza, pero no solo la belleza física, sino la belleza del alma, pensar en todos los elementos que nosotros tenemos diferentes, cada uno de los seres humanos, y lograr una comprensión y un sentido de cohesión social. Hacia eso va dirigido este sentido de la recapitulación de los conocimientos religiosos para ir más allá del materialismo y comprender la espiritualidad del pueblo y de cada uno de nosotros. Tres años después, Guatemala despertó con la noticia que la corona imperial, obsequiada por San Juan Pablo II, había sido robada. Si nosotros referimos, por ejemplo, el robo de esta coronación, pensemos que se da a finales de la coronación pontificia, se da en la última década del siglo XX. En ese momento tenemos que contemplar estos aspectos de cohesión social, pero tenemos que pensar también el espíritu de que
cada vez visibilizamos más los asaltos de las iglesias porque cada vez hay menos imágenes. En la medida en que se quita o que se roban todos estos elementos, no es tanto en robarse una imagen o el patrimonio en sí, el valor del fetiche que sería la imagen, sino que lo que se roba es el espíritu del pueblo. El espíritu, digamos, en el sentido de que si no está el objeto, el sujeto de la devoción se traslada a otra imagen hecha de otro material, podríamos decir, más actualizado. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué en Santo Domingo, viendo un caso específico, o en la iglesia de la Escuela de Cristo, sacan pasos que son muñecos de fibra de vidrio? Pero lo que tenemos que nosotros que comprender es que estos elementos o estos estatuas o estos muñecos o esto ya como actualmente se habla, son obras de arte propias del siglo XXI, en el que ya no tenemos, simplemente se acabaron todos los elementos que habían antiguos, y entonces todo esto tiene que ser sustituido. ¿Y por qué se terminan? Por la ambición, por el querer sobresalir. ¿Para qué coleccionista le puede interesar realmente? Tiene que ser una cabeza un poco enferma que pueda tener de posesión el espíritu del pueblo al tener la corona de la Virgen de la Asunción, porque eso es algo verdaderamente que a mí no me cabe en la cabeza. Pero también tendríamos que respetar o que pensar en que si hay otra gente que cree que el tener esa corona le hace tener el espíritu del pueblo, pues ellos sabrán, ¿no? Porque ¿cuánto puede valer en realidad una corona de plata de esta magnitud? No tiene mucho valor material, no puede ir allá por decirles más de $2,000, $3,000, pero aquí no estamos pensando en el valor propio de la mercancía, sino que nuevamente volvemos a esa relación intrínseca, imagen y persona, ¿no? El fetiche que tiene algo, el espíritu que tienen las cosas. Pero lo más interesante es esto, que lo tiene una persona y lo tiene en sí en una vitrina, en su casa, etcétera, etcétera, porque no la puede ni siquiera exhibir públicamente. Pero todos en esta vida tenemos un principio y un fin. Y si naturalmente esta persona muere sola, cuando esta corona es heredada, pero es heredada a otras personas que no conocen su valor o bien pertenecen a una religión iconoclasta, en el mejor de los casos la podrían regresar a la iglesia o a un museo. Pero, ¿y si simplemente se queda en el olvido? Lo que valió es el hecho de la recapitulación de la ceremonia de consagración. El hecho es que la realizó el Papa Juan Pablo II, pero si nadie la conoce, simplemente el objeto queda sin el sujeto. Y entonces al perderse eso, queda como un elemento más, queda como una corona que pudo haber sido plástica, que pudo haber sido utilizada para otra ceremonia de coronación de alguna reina, de alguna otra cosa que no tenga que ver con esto. Porque recordemos una cuestión muy importante, las cosas valen en la medida que son un sentido de cohesión social, las imágenes valen en la medida que todos les tengamos el cariño y lo manifestemos en torno a cuando la imagen está viva. Pero cuando todo eso se convierte en parte de un pasado, entonces nosotros miramos los museos y las piezas olvidadas, ¿no? Las vemos muy bien cuidadas algunas veces, muy iluminadas, otras veces encontramos en las casas arrumbadas en los rincones, llenas de telarañas, algunas estatuas, algunas coronas, cosas que quizás tuvieron un valor simbólico en su momento, pero que pasado el tiempo y sin la historicidad y sin la memoria histórica, pasan simplemente a ser objetos como cualquier otro. Para Guatemala, la Virgen de la Asunción no es solo una imagen, sino que es la patrona de la ciudad de Guatemala, que durante muchos años ha sido la corredentora de todo un pueblo. Pero ¿qué refleja la Virgen de la Asunción? ¿Qué reflejo tiene la Virgen de la Asunción? La esperanza de la resurrección en salud y vida para siempre. Como se diría en el siglo XXI, forever and ever, ella es un ser inmortal. Entonces ahí nosotros tenemos un simbolismo y nos explicamos fácilmente por qué las imágenes de la Virgen son simplemente perfectas, porque simplemente son los modelos a alcanzar
que hemos tenido a través de los siglos. Y entonces estos se materializan a través de estas imágenes tan hermosas como las dos imágenes que existen en la iglesia de la Asunción, en el barrio de Jocotenango, en la Nueva Guatemala de la Asunción, o las mismas imágenes de la Virgen de la Asunción que está en la iglesia de la Merced, la Virgen de la Asunción que está en la Catedral Metropolitana. Entonces hay muchas imágenes, pero lo que es importante de su trascendencia es el aprecio de la salud, la belleza, los valores que encierra la Santísima Virgen en el sentido de una mujer fiel, una mujer honorable, todo este tipo de cosas, pero también pensemos que todo esto está relacionado a un imaginario que refleja un momento histórico, porque también tenemos que retomar los casos, que el sentido y canon de belleza ha cambiado mucho y ha cambiado mucho también la relación también que se tiene en la sociedad respecto a las damas, ¿no? Las damas actualmente, pues nosotros tenemos que pensar que están en igualdad de derechos, en igualdad de pensamiento al hombre, y entonces todo esto ha cambiado diametralmente, y que también no nos haga olvidar estos modelos que también deben de ser aplicados, comprendidos, y naturalmente también las damas contemporáneas intelectuales podrán incorporarlos también conforme el desarrollo de la humanidad simplemente nos refleja momentos históricos totalmente diferentes. Hay una tradición que los guatemaltecos disfrutan año con año, y es la Feria de Jocotenango, la más grande de la ciudad, en donde participan más de 3 millones de personas. Pero, ¿cómo surgió la Feria de Jocotenango? Cuando nosotros hablamos del surgimiento de una feria, ¿sí?, nosotros tenemos que hablar de una conmemoración. En este caso, la conmemoración es estos días que se hacían de triduo, de lo que les expliqué, lo que es el velorio de la Santísima Virgen, la convocatoria a sus honras fúnebres por parte de los apóstoles, el transporte de los mismos a cargo de los ángeles, quienes llevan a través, quienes llevan a los apóstoles al lugar de fallecimiento de la Virgen, la organización de sus exequias fúnebres que estuvieron a cargo de San Pedro y San Andrés según las Sagradas Escrituras y la Biblia de la Virgen. Toda esta relación que se hace posteriormente a todo esto nos lleva a esta conmemoración de su tránsito. Y el tránsito pues llevaba 3 días y se realizaba en la noche del 14 al 15 de enero, cuando ya se sustituye la imagen triste, digamos, de la Virgen yacente por una imagen de resurrección. Todo este novenario dio lugar a que la gente se junte o haya una convivencia social en torno a la conmemoración. Pues esto implica ingerir comidas tradicionales, realizar prescripciones, vestirnos de una manera adecuada para ir a los distintos eventos religiosos y ante todo para asistir a la coronación de la Virgen como Reina y Madre de la humanidad. Entonces esto da lugar a que si es de manera cíclica anual y que se realiza oficialmente desde el año de 1597 por orden del obispo de Guatemala, Gómez Fernández de Córdoba, entonces se va realizando y se va perfeccionando la fiesta, pero a la par de eso pues van a aparecer elementos de la vida paralela popular fuera del espacio sagrado, como decir los juegos tradicionales, las carreras de caballos, las ventas de todo tipo de objetos, y que van a tener un proceso de actualización de la época colonial a la época moderna y posmoderna. Posteriormente, por ejemplo, cuando se da la Feria Mundial de Chicago en 1897-98, pues se hace esa rueda de Chicago que viene a incorporarse como una novedad en la primera década del siglo XX en Guatemala. Entonces aparecen los juegos mecánicos respecto de la procesión. Luego pues se va ampliando, por ejemplo, con las máquinas mecánicas, cibernéticas, por ejemplo, que hay ya en la década de los 80, y ya actualmente pues
vamos incorporando nosotros, por ejemplo, a la procesión el GPS, ustedes lo van haciendo, no se puede realizar toda la feria a nivel de convivencia, pues ustedes están haciendo un papel a través de lo que es la cultura virtual, entonces pues todo va cambiando, ¿no? Y entonces es así como nace, se reproduce, y en un mundo posmoderno tenemos hasta este tipo de transmisiones en la cual nosotros explicamos detalladamente el proceso de la Virgen, pero ya no la explicamos solo leyendo un libro y de una manera mecánica, sino explicándonos a la luz de la ciencia cómo nació la feria, cómo es un medio de cohesión social, y naturalmente a través de ustedes de los teléfonos inteligentes, del internet y todo esto también se van venciendo otras barreras, como las grandes diferencias que hemos tenido actualmente en los edificios, en los condominios que parecen cárceles, y nosotros que cerramos nuestra puerta y nos metemos en una caja fuerte y solo miramos la computadora para no hablarle a nadie, porque no es afín a nuestra ideología, no es afín a nuestra forma de pensar, no es de nuestra misma raza, no. Entonces todas esas barreras son las que son destinadas a vencer y son los retos que tenemos nosotros a través de la manifestación de todos estos elementos de la sociedad, y que naturalmente a través de ese trabajo, tratando de vencer la pandemia, todo este tipo de problemas, tratamos de hacerlas como un medio de unidad social, para tratar de que vayamos dejando todas esas diferencias y todo esto, ¿no? El que está infectado, el que no está infectado, el que tiene esto, el que no tiene el otro, el que es de esta raza, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, el que vive en una jaula, el que vive en una champa. Entonces todo eso es lo que estamos venciendo a través de difundir todos estos elementos de la cultura de Guatemala. Pero no solo en la ciudad de Guatemala se celebra a la Virgen de la Asunción. También en el oriente de Guatemala celebran esta gran festividad. Estamos hablando de la Perla de Oriente Chiquimula, y también se celebra en Jocotenango, Zacatepeques. Sí, así comenzó la patrona en la iglesia antigua, que todos conocemos un poco de historia. Pero desde un principio, desde la primera evangelización, Chiquimula fue puesta bajo la advocación de la Virgen María. Por eso la parroquia lleva el nombre Virgen de la Asunción, aunque el santuario y la fiesta patronal es bajo la advocación Virgen del Tránsito. Tránsito porque es el paso de María de esta vida terrenal a la vida celestial. Y Asunción, que es el dogma que nosotros creemos por fe, que es revelación de Dios y propuesta del magisterio de la iglesia, la Asunción que María subió en cuerpo y alma. Y si fue concebida sin pecado original, entonces su cuerpo no se prestó para la descomposición. Ella murió como murió su hijo, pero inmediatamente resucitó. Y es lo que celebramos el dogma de la Asunción. Pero desde un principio que vino la evangelización, fue puesta Chiquimula bajo la advocación de la Virgen María, cuando existía la antigua iglesia, o Virgen del Tránsito, que decimos dormida porque no está muerta. Eso es lo que celebramos nosotros cada año en la fiesta patronal, Virgen del Tránsito o Virgen de la Asunción, porque así fue puesta Chiquimula bajo el cuidado de la Virgen María. ¿Nos podría comentar cómo años atrás se celebraba o celebramos como fieles católicos acá en Chiquimula, y nos podría comentar cómo la celebramos en este año, que sabemos que ante la actual pandemia hubieron muchos cambios, pero la iglesia, más bien la palabra de Dios, estuvo virtualmente? ¿Nos podría comentar sobre eso? Sí, como yo les he compartido en algunas entrevistas, este año ha sido único. La fiesta patronal de este año 2020 ha sido muy distinta a otros años, pero no por eso deja de ser importante. Claro que otros años hemos tenido la presencia del pueblo en el santuario, hemos celebrado con los diferentes grupos pastorales, cada día de la novena ha estado presente un grupo coordinando un movimiento, una pastoral, una asociación, una hermandad. Pues ahora también lo hicimos de esta manera, solo de un modo distinto, de manera virtual. Cada día lo coordina un grupo, el Santo Rosario,
pero de manera virtual. Pero gracias a Dios que todo nos está saliendo todo está saliendo bien. Cuando se hace por amor, con amor, creo que para Dios todo sale bien y eso es lo importante. Pero ahora lo estamos haciendo de manera virtual, ya estamos casi finalizando la novena, igual que la serenata, todo va a ser virtual. Han venido hermanos, cada uno hora distinta a cantarle a la Virgen y así hemos ido grabando, de manera que va a ser pregrabado, pero va a ser algo muy bonito la serenata. Y también la Eucaristía, pues sin la presencia física de ustedes, pero a través de los medios nos están acompañando. Yo sé que no estamos solos, porque a través de los medios sentimos la cercanía también del pueblo. Yo creo que va a ser única esta experiencia, que la vamos a recordar, pero lo importante es que siempre estamos viviendo la fiesta patronal. Están cerrados los templos, pero la iglesia viva que somos nosotros no se ha cerrado, seguimos avanzando. Para finalizar, nosotros sabemos que el 15 se terminan las actividades en lo que es la parroquia, ¿verdad? La que tenemos al fondo es nuestra patrona, ella no se puede mover ni sacar en cortejo procesional. Sin embargo, tenemos una imagen de la cual es la Inmaculada Concepción, la cual sale a impartir sus bendiciones para así finalizar. Y luego estaba la exposición del Santísimo, si no estoy mal. Y nos podría comentar a cargo de qué grupo estaba este cortejo procesional. Siempre lo coordinaban, por supuesto, los cargadores, las hermandades de la parroquia. Los diferentes grupos de la parroquia colaboran, pero más el cargo de los cargadores, el cuidado, y también nos acompañaba la banda Dios es Amor con Ever. Eso no se puede hacer con la misma situación, lo vamos a vivir de otra manera. Eso viene a cambiar un poquito. Pero vamos a tener también la oportunidad, como lo hemos hecho, se abre por un momento el santuario y la gente viene en orden a venerar la imagen, que es algo muy bonito. Pero más que eso, también tendremos la Eucaristía y desde el altar mayor, pues vamos a pedir la bendición a Jesús, a Dios, por intercesión de la patrona Virgen del Tránsito. Entonces lo vamos a vivir de esa manera. Por supuesto que no vamos a tener procesión como nos hubiera gustado, pero lo vamos a vivir de otra manera, desde el altar y a través de los medios. Ustedes ven pues la patrona en este altar elegante, es algo muy diferente que el año pasado. Nunca se había hecho un altar así, e incluso la Virgen se bajó un poquito, como ven, ya no está en el lugar original, pero es por lo mismo. Queríamos hacer un cambio distinto por la misma situación que estamos viviendo. Entonces podemos contemplar mejor la Virgen más cerca. Y a los pies, por supuesto, que está el Rey de Reyes. Sobre el altar significa mucho. Vemos que el Jesús está en el centro del altar como Rey de Reyes, en el sagrario dorado, el fondo rojo, que la entrega, la sangre, el martirio. Y arriba la Virgen, porque es asunta, la asunción, y es llevada por los ángeles. El altar significa mucho. Entonces por eso hemos querido, gracias a los cargadores, un altar elegante como se merece la patrona, para que ustedes a través de los medios también puedan sentir cercana a nuestra Madre. Cada 15 de agosto es de gran alegría en todo el país, porque María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, es celebrada. Y esto es parte de las vivencias que como guatemaltecos guardamos en lo más profundo del corazón. Estamos viviendo un 15 de agosto, o vivimos precisamente un 15 de agosto totalmente atípico. Así es. Fuera de lo normal, un 15 de agosto pues totalmente ajeno a como estamos acostumbrados a vivirlo. Ir a la feria, comer un elote loco, un plato de buñuelos, molletes con nuestra familia, convivir. Y este año, pues lastimosamente por la pandemia no pudo ser posible. Pero la iglesia misma está fundamentada desde su casa, desde el hogar, es donde están los cimientos de la iglesia misma. Pues nosotros mismos estamos llamados a ser iglesia. Y es por ello que también nosotros, a través de este documental, le hacemos el llamado a usted a que en familia, con su esposo, con sus hijos, con su mamá, con su papá, pueda unirse en una oración para que esta pandemia termine pronto también, ¿verdad? Muchas veces nosotros pues somos muy materialistas y nos dejamos guiar solo por la feria, solo porque no hay feria, estamos tristes nosotros. Pero olvidamos el sentido religioso y la verdadera espiritualidad de esta festividad, como lo es de la asunción de nuestra Madre a los cielos.
¿verdad? Y esta festividad no se detiene, o sea, hoy, a pesar de que no hubo feria, a pesar de que no hubo cortejo procesional, a pesar de que no pudimos salir con nuestra familia, etcétera, sigue siendo fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, de nuestro hogar, desde las iglesias, en las santas misas, ¿verdad? La parroquia Nuestra Señora de la Asunción, pues tuvo hoy la Santa Misa también, que pudieron ustedes seguir también en retransmisión de nuestra página, y pues también las iglesias ahí están también latentes, en espera de sus fieles devotos también, de sus oraciones y de todas aquellas personas que hoy están necesitadas también del amor de Cristo o que están atravesando un momento muy difícil. Recordemos que hay muchas personas que han perdido a un ser familiar, a un ser querido, perdón, ya sea por la pandemia, ya sea por alguna otra enfermedad o ya sea también por la violencia también que impera en Guatemala. Y es en ellos en que nosotros tenemos que enfocar nuestras oraciones, estar en oraciones, porque realmente, como bien dice un dicho, ¿verdad, Anderson? Ajá, sí es. Hoy estamos y mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces es de tener una común unión latente con Cristo Jesús para que en el momento que Él nos pida dar cuentas, pues estemos totalmente agarrados de su diestra. Folclor y devoción se mezclan al hablar de la Virgen de la Asunción. En honor a la Virgen de la Asunción nos trae esos recuerdos de la feria de Jocotenango, como bien lo decía Aroni, no solo de la feria, pero para todo guatemalteco la tradición era llegar al templo y luego ir a visitar la feria. Es como un complemento perfecto que durante más de 20 años ha surgido en la ciudad capital, precisamente en la Simeón Cañas, en la zona 2, en donde año con año se lleva a cabo la feria de Jocotenango, que embarga a más de 1 millón de personas aproximadamente y que todos disfrutan de estas fiestas en familia. Recordar también la fiesta en solemne cortejo procesional que hace Nuestra Señora, el paso por catedral, que es un paso emblemático en donde todos los vecinos de la distinguida ciudad van en pos de la Madre de Dios, en pos de la Virgen de la Asunción, que los espera año con año y que los bendice, ya sea personalmente o a través de un dispositivo móvil. Es también de recordar ese bello momento de la salida, en el que a las 6 de la mañana en punto, cada 15 de agosto, pues se nos enchina la piel al escuchar las monumentales notas de esta marcha pontificia llamada Asunción, y luego del Pues Concebida, que todos a viva voz interpretan en el interior del templo. Pero Aroni, ¿qué recuerdos tienes de un 15 de agosto, tanto en la ciudad de Guatemala como en Antigua Guatemala? Bueno, pues el 15 de agosto, pues como bien decía, ¿verdad, Anderson? La costumbre es ir a ver a la Virgen de la Asunción al salir de catedral, acompañarla en su recorrido, incluso bajo la lluvia, porque hay momentos en los que la lluvia ha sorprendido. El famoso chipi chipi sorprende al paso de Nuestra Señora por las calles y avenidas de la zona 1, ya previo al ingreso a su templo, y luego pues con la concurrencia, con la aglomeración propia de un 15 de agosto, pues ir a la feria, subir a la rueda de Chicago, ir a comer un buñuelo con la familia, y pues ya de noche pues irnos a la casa, ya bien cansados, pero con aquella satisfacción de que fuimos felices, ¿verdad? Con
y la Madre de la Asunción. Mientras esos banderines que no bajen, que se vea esa alegría de un pueblo que ama a María. Y el pueblo canta. Y ardiente exhala nuestra fe. Esos banderines. Todos fuerte cantando. Y la Virgen María entra a catedral con el aplauso de sus hijos. ¡Viva María! ¡Que viva la Virgen! ¡Y que viva Guatemala! ¡Fuerte las palmas! Nuestra bandera, la nueva. ¡Arriba los banderines! Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que de María la nación. ¿Quién causa tanta alegría? Nuevamente, mil gracias en nombre del equipo de administración de Cucuruchos GT, en nombre de cada uno de los colaboradores, mil gracias por estar en sintonía de este documental, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer posible este hermoso proyecto y pues quedan ustedes con Cucuruchos GT y su repertorio diario de información propia de la Iglesia Católica Universal. Desde este punto nos despedimos deseándole la bendición de Dios Padre Todopoderoso en cada uno de ustedes y que nos ampare, nos proteja y nos cuide en este tiempo de esta pandemia del COVID-19. Muchas bendiciones para usted y su apreciable familia. Nuevamente mil gracias en nombre de cada uno de nosotros. Síganos en nuestras plataformas digitales donde diariamente encontrará información propia de su interés y de nuestra Santa Iglesia Católica, porque somos devoción al pie de nuestra tradición. Cucuruchos GT, vive nuestra fe. 70 años han pasado de la proclamación del dogma a la Virgen de la Asunción. Definitivamente, la devoción ha ido creciendo año con año, y esto se ha convertido en una fervorosa devoción. Contigo voy, Virgen pura,
y en tu poder voy confiando, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.